este mensaje que le he puesto la voz de Dios. ¿Cómo? La voz de Dios. Dígale al que está a la par suya, no me hable, Dios me va a hablar. Ponga su teléfono en modo silencio, no esté revisando redes sociales, no esté revisando mensajes. Me parece que este es un momento para escuchar la voz de Dios. Amén. Ore conmigo, diga: Señor, vamos más fuerte, diga: Señor, me dispongo a escuchar la voz de tu voz. Diga: Señor, me preparo para crecer en el conocimiento de tu palabra. Diga: todo lo que tu palabra dice es verdad. Si tu palabra dice que soy sano, soy sano. Si tu palabra dice que fui libre, soy libre. Si tu palabra dice que soy hijo, soy hijo. Y si tu palabra dice que soy un bendecido, soy un bendecido. Muy bien, perfecto. La voz de Dios. Mire qué hermosa ha quedado esta plantilla. Bueno, lo primero que quiero llevarte rápidamente es a Deuteronomio, capítulo 28 y verso 1, donde el Señor habla acerca de su voz. Yo creo que todos queremos aprender a escuchar la voz de Dios. Tenemos como que entrenar el oído para escuchar la voz de Dios. Le voy a contar algunas cosas que creo que son importantes para aprender a escuchar la voz de Dios. Por cierto, el domingo estuvo espectacular. Si usted no vino el domingo, se perdió un domingo a otro nivel. Dios habló, trajo palabras impresionantes sobre hijos y sobre hijas. Y yo digo, Dios está con nosotros. Alguien diga, lo creo. Bueno, Deuteronomio capítulo 28 y verso 1, leo con ustedes. Dice la escritura: acontecerá que si oyeres atentamente, ¿qué? La voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios. ¿Alguien quiere ser exaltado aquí? Uy, qué poquitos. Oiga, que Dios lo exalte a uno, algo que no tiene precedentes. Dice: Jehová tu Dios te exaltará sobre. ¿Sobre quién? Es que cuando Dios se exalta, exalta a otro nivel. Por eso lo decía. Voy a hacer la preguntilla otra vez. ¿Cuántos quieren ser exaltados por Dios? Los exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti. ¿Alguien quiere bendiciones de Dios? Una cosa es que usted busque las bendiciones y otra cosa es que las bendiciones lo aplasten a usted. Aquí lo que está diciendo es que van a venir sobre usted. Dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Si usted quiere saber cuáles son todas las bendiciones, tenés que leerte el capítulo 28, donde Dios habla: bendito serás en tu salida, bendito serás en tu entrada, bendeciré tu mesa, no habrá enfermedad. Un montón de bendiciones. Y Dios dice aquí resumido: vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Toque al que está a la par suya y dígale: antes de que el año termine, todas las bendiciones de Dios te van a alcanzar. Y si oyeres, termina diciendo y recalcando algo muy importante. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la llave? Si oyereis la voz de Jehová tu Dios. Por eso le he puesto este mensaje: la voz de Dios. Déjame decirte que Dios diseñó tus oídos desde el principio para que tú aprendas a reconocer su voz. Desde que Dios creó a Adán, en el principio, Adán tenía la capacidad de escuchar la voz de Dios audiblemente. Diga conmigo: audiblemente. Basta con ir al libro de Génesis capítulo 3 y usted va a escuchar que dice: y oyeron la voz de Dios que se paseaba entre los árboles del huerto, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios. Siempre he dicho que el que anda haciendo cosas escondidas, en algo malo está. Eso es un principio infalible. Yo siempre he aprendido que quien anda escondiéndose, quien anda en misterios, es porque ya algo malo está haciendo. En el caso de Adán y Eva, ya habían pecado. Dice la Biblia que ya habían traicionado la confianza de Dios, la voz de Dios. Ahora, lo bueno es que el Señor nos redimió. Escúchame bien, de todo pecado. Alguien diga amén. Y Jesús dijo en el Nuevo Testamento: mis ovejas oyen mí. O sea que usted y yo tenemos la capacidad de oír la voz del Señor. Voy a volverlo a decir: usted y yo tenemos la capacidad de oír la voz de nuestro pastor. Dice: oyen mi voz, la reconocen y me siguen. Entonces esto es todo un tema hoy. Cómo
aprender a escuchar la voz de Dios. El problema es cuando escuchamos al problema. El problema es cuando escuchamos a la aflicción. El problema es cuando escuchamos las adversidades. El problema es cuando en vez de escuchar al creador de todas las cosas, escuchamos inclusive voces que no son las voces que Dios quiere que usted y yo escuchemos. Y ahí es donde todo se transgiversa. Déjame decirte algo, cuando Dios habla siempre suceden cosas. Por eso cuando estás oyendo la palabra de Dios tienes que saber que algo grande va a suceder. Cuando Dios habla, los enfermos son curados. Cuando la voz de Dios se hace escuchar, los muertos resucitan. Cuando la voz de Dios se oye, los sordos escuchan. Los mudos hablan. Alguien debería estar diciendo, lo creo, lo creo. Los leprosos son limpiados, las tormentas son calmadas, los demonios huyen. Porque Él es poderoso para hacer milagros a través de su voz. Ahora, voy a ir a uno de los personajes más impresionantes que uno puede leer, como es el profeta Elías. El profeta Elías tuvo problemas cuando dejó de escuchar la voz de Dios. Usted puede tener un gran ministerio y yo puedo tener un gran ministerio, pero puedes entrar en problemas cuando no escuchas la voz de Dios. Elías, todos sabemos que fue un hombre con un ministerio muy grande, y cuando uno se va a los capítulos del primer libro de Reyes 17 y 18, uno se va a dar cuenta que Elías, siempre que Dios le hablaba, Elías hacía caso. Por ejemplo, por allá en un pasaje del 17:5 dice, Elías hizo lo que el Señor le dijo. En todas las ocasiones en las que Dios le hablaba, dice eso mismo, Elías hizo lo que el Señor le dijo. Y en una ocasión le dijo que quería que fuera a vivir cerca de un arroyo, el arroyo de Querit, al río Jordán. Y usted ve que Elías se fue sin ningún problema. Y cuando Elías se fue a vivir al arroyo de Querit, nunca le faltó nada. Dios le enviaba provisión de día, de tarde y de noche. ¿Quieres saber algo? La voz de Dios siempre te va a traer todo lo que tú necesitas. Vivir en la perfecta armonía entre la voz de Dios y tu obediencia te va a traer bendición. Ahora, el problema para Elías sucedió cuando dejó de escuchar las instrucciones de Dios. El profeta se metió en problemas graves cuando dejó de ser un hombre victorioso y pasó a ser un hombre perseguido, un hombre que se ocultaba en las cuevas, un hombre que estaba huyendo de un propósito que Dios había establecido para él. A mí me llama mucho la atención lo que pasa en la vida del profeta Elías. Por ejemplo, usted ve que hasta el capítulo 19 vuelve a escuchar la voz de Dios. Del 17, del 18, Elías está obedeciendo la voz de Dios sin ningún problema. Y hasta el capítulo 19 se vuelve a escuchar que Dios le habla cuando está en la cueva. Y Elías estaba metido en una depresión. Mucha gente vive en depresión porque dejó de escuchar la voz de Dios. Mucha gente está en problemas porque dejó de escuchar la voz de Dios. Ahora, si usted quiere salir de cualquier crisis, oiga la voz de Dios. Ahora, él estaba empezando a confiar en su propia prudencia. Elías dejó de escuchar la voz de Dios que lo dirigía, lo llevaba con éxito, un hombre que iba en victoria tras victoria, un hombre que iba de éxito tras éxito. En un momento a otro se confunde porque escuchó la voz de una mujer, porque escuchó la voz de la amenaza, porque escuchó la voz de una mujer que le dijo, mañana para esta hora yo te voy a hacer lo mismo que tú le hiciste a mis profetas. Dejó de oír la voz de Dios para oír la voz de esta mujer, y allí comenzó su problema. Dice la Biblia que se deprimió. Dice la Biblia que en algún momento, escúcheme bien, quiso hasta morirse. Ahora, mientras escuchaba la voz de Dios, comió de la viuda. Imagínate, ir a comer y ser alimentado por una viuda, cuando más bien a una viuda había que darle de comer. Pero como él escuchó la voz correcta y Dios le dijo, hay una mujer, hay una viuda que necesito que visites, Dios a través de la viuda mantuvo a Elías por mucho tiempo. Porque cuando usted está siguiendo la voz de Dios, el propósito de Dios en su vida siempre se va a cumplir. Ahora, cuando estaba escuchando la voz de Dios, comió de los cuervos. Cuando comió o escuchaba la voz de Dios, nunca estuvo en problemas. Los problemas comenzaron cuando no escuchó la voz correcta. Ahora, eso mismo le pasa a la gente que deja de venir a la iglesia, deja de escuchar la voz de Dios a través del pastor y se meten en muchos problemas. Por eso la iglesia, yo siempre he pensado que es un lugar donde Dios nos visita, nos sana, nos empodera y nos habla. Alguien diga amén. Si tú vas a la iglesia, tú te mantienes oyendo la voz de ¿quién?
¿Se mantiene usted escuchando las instrucciones de quién? Entonces tienes capacidad para caminar una semana, para caminar 2 semanas, para caminar 3 semanas, para caminar un mes completo gracias a la voz de Dios. Compartía un día de estos con un hermoso matrimonio y nos contaban muchas cosas de su testimonio. Y es impresionante ver todo lo que ellos han experimentado desde que empezaron a escuchar la voz de Dios. Diga conmigo, la voz de Dios siempre me va a llevar a mi destino. Vamos, dígalo, la voz de Dios siempre me va a llevar a mi destino. Cuando Dios le devuelve la voz a Elías, le hace una pregunta. Dios le dice a Elías, ¿qué haces aquí? Hasta ese día volvió a escuchar la voz de Dios. ¿Qué haces aquí? ¿Sabes cómo puedes aprender a distinguir la voz de Dios? Te voy a explicar algo. La voz de Dios siempre te va a hablar hacia el futuro. Por ahí escuché un amén, eso me gustó. Dios nunca va a visitarte para hablarte de un pasado donde no pudiste, donde fallaste, donde algo se rompió en tu vida, donde algo se detuvo en tu vida. Mira que el Señor habla a Elías y le habla de lo que tiene que hacer, de los retos que vienen por delante, porque en esta vida cristiana que usted y yo tenemos, vamos a estar en una constante batalla, en una constante lucha. Elías había derrotado 400 profetas falsos y ahora le tocaba desheredar, romper, matar a una mujer, porque las batallas en Dios nunca terminan. Siempre habrá otra batalla mejor, porque siempre habrá un triunfo más grande para los hijos de Dios. Entonces mira esto. A veces tú dices, Dios me dio una palabra y de pronto se levanta una prueba así. Elías venía de una gran conquista y ahora una gran amenaza viene contra él. Esa es la vida cristiana, está llena de estas cosas que lo único que nos enseñan es que mientras nosotros nos mantengamos escuchando la voz de Dios, nunca nada nos va a salir mal. Alguien diga amén. Toque al que está a la par suya mientras le da un aplauso al Señor y dígale, la voz de Dios siempre te va a llevar a la mejor temporada. Dios le dice a Elías, sal de la cueva porque allí adentro no te puedo hablar. Sal, que te necesito fuera. La voz de Dios siempre te va a proyectar hacia el mañana. ¿Hacia dónde? Hacia el futuro. Por eso nunca te puedes desconectar de la voz de Dios. Cuando Elías cometió ese error, lamentablemente, comenzaron en él un montón de pensamientos de depresión. Elías en algún momento dijo algo que me llama la atención y es algo que muchas veces a nosotros también nos pasa. Elías dijo, yo no soy mejor que ellos. Sabes, Elías entró en una etapa donde se estaba comparando con otros y él, lo peor de todo es que la autoestima estaba tan baja que en vez de compararse con los triunfos que había tenido versus los otros, se compara con lo que no lograba. Nosotros no debemos jamás de compararnos con otros, porque nosotros tenemos un gran propósito en Dios. La unción tuya es la unción tuya, el traje tuyo es el traje tuyo. A mí me llama la atención que cuando David tuvo que enfrentar a Goliat, el rey le quiso poner su traje y David dijo, yo no puedo con este traje. ¿Sabes por qué? Porque las cosas que Dios dimensionó para ti, las bendiciones que Dios tenía para ti y tiene para ti, son para ti, nadie te las puede quitar. Hay cosas que nosotros tenemos que entender, que no podemos andarnos comparando con otros. Y Elías en algún momento en ese estado de depresión dijo, no soy mejor que ellos. Cuando el Señor le dijo, yo tengo 400. ¿Cuántos fue que le dijo que tenía que no habían doblado las rodillas? Tengo 7,000 que no han doblado las rodillas. Elías inmediatamente sacó su baja autoestima y dijo, yo no soy mejor que ellos. El Señor no le estaba hablando de que tenía 7,000 mejor que ellos. El Señor le estaba hablando y le estaba diciendo, yo tengo 7,000 guerreros como tú. Pero Elías inmediatamente bajo ese cuadro de depresión empezó a compararse y a ver los triunfos de otros y a minimizarse él. Nunca Dios quiere que te minimices. Recuerda cuando le habló a Gedeón, hombre esforzado y valiente, ay no, yo soy muy pobre, soy el más pobre de la ciudad, yo soy uno de los menores, yo no soy tan fuerte como tú. Dios necesita que tú aprendas a reconocer tu potencial. Alguien diga amén. Diga conmigo, yo tengo un potencial. Vamos, grítelo, yo tengo un potencial que va a salir a la luz. Elías comienza a aceptar. Otro error que cometió Elías, y yo creo que muchos padres lo cometemos, es empezar a aceptar la responsabilidad de todo. Sabes, Elías en algún momento se sentía mal por todo Israel, por los pecados de todo Israel. Y a veces cuando uno empieza a sentir que la carga de la familia es solo mía,
Cuando usted empieza a sentir que toda la responsabilidad recae sobre usted, es cuando uno se empieza a agotar. ¿No le pasó lo mismo a Moisés? Moisés se sentía responsable de todo el pueblo. Y llegó un momento en que ese suegro, Yetro, le dijo: mira, te vas a morir. Estás haciéndolo todo tú, estás sintiendo que tú eres el que tienes que hacer todo y tú tienes personas a la par tuya que te pueden ayudar. Es cierto, los padres somos responsables de los hijos, pero hasta cierto punto. La Biblia enseña que cuando ya un muchacho tiene el libre albedrío y un muchacho ya empieza a madurar y a tener responsabilidad, la salvación de ese muchacho está en las manos de él, ya no está en las manos nuestras. A veces nosotros como padres podemos guiar a nuestros padres, podemos guiarle un consejo, pero hay hijos que quieren hacer lo que ellos quieren y ya no está en nuestra responsabilidad. Lamentablemente es así. Nos toca orar, diga conmigo, nos toca orar, pero la responsabilidad es de ellos. Y a veces los padres andan frustrados por la vida que los hijos están teniendo. Deja de frustrarte, empieza más a confiar en Dios, porque tu casa y tú servirán al Señor. Pero yo he visto padres frustrados por las malas decisiones de sus hijos, por los malos caminos de sus hijos, y yo he aprendido, escúcheme bien, que yo no puedo salvarlos a todos, pero el Dios a quien yo sirvo sí los puede salvar. Dele un aplauso al Señor, dele un aplauso al Señor. Me llama la atención el segundo personaje que voy a utilizar, llamado Saúl. ¿Cómo se llamaba? Yo quiero ir a la escritura en el primer libro de Samuel, capítulo 10, 11 y 13, para que usted vea que Saúl tenía una palabra. Saúl había escuchado la voz de Dios y la voz de Dios dijo que él era un escogido. ¿Quién era él? Él era el escogido, fue el primer rey. Dios dijo: es este. Y Dios hizo que el profeta Samuel lo ungiera, porque Dios lo escogió. Escúcheme bien, el problema no es que Dios nos escoja, el problema es que nosotros, siendo escogidos, le fallemos a Dios. Voy de nuevo. Dios nos escogió, diga conmigo, Dios nos escogió, pero nosotros podemos decidir traicionar esa confianza de Dios. Mira primeramente este libro de Samuel, capítulo 10 y verso 11. Aconteció que cuando todos los que le conocían antes, hablando de Saúl, preste atención qué riqueza podemos extraer del estudio de la palabra de Dios. Por eso llevamos la palabra de Dios. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía al uno al otro: mira estas voces, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? O sea, ¿quién conoce a esta gente? Por causa se hizo un proverbio en Israel que decía: también Saúl entre los profetas. Mira, cuando Saúl dejó de escuchar la voz de Dios que le había dicho que él era un escogido y escuchó la voz de los que le conocían antes, mira lo que pasó. Y cesó de... No, léjalo usted. Y cesó de... No, pero con más autoridad. Y cesó de... Estaba profetizando. Estaba en la atmósfera correcta. Dios lo llevó a donde había una compañía de profetas y Elías empezó a hacer cosas, Saúl empezó a hacer cosas que nunca había hecho. Porque depende de con quien usted se junte, va a terminar haciendo cosas que nunca hizo o va a terminar de haciendo cosas horrorosas que Dios nunca esperó que hicieras. Pero se metió con una compañía de profetas y cuando se metió en esa compañía de profetas, Dios lo empoderó. El Espíritu de Dios vino sobre él y estaba profetizando. Pero voy con Saúl. Saúl dijo: esta gente me conoce, esta gente sabe quién era yo. Y cuando escuchó los comentarios de la gente, dejó de hacer lo que Dios quería que hiciera. Yo sé que usted está rodeado de mucha gente que te conoció antes. El día que usted permita que esa gente determine lo que usted es en Dios, usted falló. Se va a detener. Vas a dejar de seguir al Dios que te llamó para cosas grandes y te vas a convertir en un complaciente de los que no creen en ti. ¿Alguien está recibiendo algo esta noche? Él estaba profetizando y en el momento en que permitió que las voces contrarias, que no eran la voz de Dios, llegaran a su corazón, entonces esos comentarios hicieron que cesara de hablar y profetizar lo que Dios estaba diciendo. Ahora, el problema es cuando yo vivo para agradar a la gente y no vivo para agradar a Dios. La gente no entiende que estamos en un proceso. Diga conmigo, estoy en un proceso.
Dígale a alguien que está a la par suya, empújelo así con el codo, dígale: estoy en la casa del alfarero. El Señor me está trabajando, yo no soy el mismo. Los que no dijeron nada me preocupan. ¿Siguen siendo los mismos todavía? En la casa del alfarero nosotros estamos expuestos a cambios. El hecho es de que en el proceso dice la Biblia que el que empezó la buena obra, ¿cómo? El que empezó la buena obra la va a terminar. Hay gente que quieren verte ya terminado, pero todavía no ha llegado tu momento. Y cuando usted empieza a escuchar a la gente que quiere verte terminado, se va defraudado de la iglesia, porque dice: yo pensé que yo iba a la iglesia y en un año iba a cambiar. Y Dios dice: pero estabas en el proceso. Te alejaste del lugar correcto, te alejaste de los brazos de papá, te alejaste de las manos que te estaban trabajando por escuchar a aquellos a quienes no les gustó cómo estabas viviendo tu vida en el proceso. ¿Alguien está recibiendo algo de Dios? Saúl había comenzado a hablar como los profetas. ¿Cómo hablaba Saúl? Como los profetas. Se había despertado en él, iba camino hacia una transformación. Dios estaba trabajando en la vida de Saúl. Es más, dice la Biblia que Saúl fue mudado en un nuevo hombre. Pero cuando escuchó las voces de los que le conocían antes, su nivel se detuvo. Toque al que está a la par tuya y dígale: no permitas que los comentarios de otros te detengan. Saúl no entendió que Dios estaba transformando su vida. Escúcheme, que ya usted y yo no somos los mismos. Diga conmigo: ya yo no soy el mismo. Diga conmigo: ya no pienso igual. Ahora, escúcheme bien. No se le puede tener miedo a nada. Diga conmigo: no se le puede tener miedo a nada. Dios va a traer desafíos nuevos, retos nuevos, y no podemos tenerle miedo a los retos que Dios nos trae. ¿Alguien está conmigo? Porque tú vas a tener que hacer lo que Dios te encomendó. Nosotros como iglesia vamos a tener que hacer lo que Dios nos confió. Y no podemos tener miedo. No podemos permitirle a la gente que no entiende de lo que Dios está haciendo en nosotros que nos detengan y nos paralice. No importa lo que venga, no importa lo que ocurra, no importa lo que sucede. Tú eres un diseño de Dios. Gracias a Dios por 5 manitas. Lo que Dios quiere que usted sea, usted es lo que tiene que ser. Usted tiene que vivir para hacer lo que Dios dijo. Tenemos que vivir para lo que Dios escribió de nosotros. ¿Alguien está conmigo? No le podemos tener miedo al futuro. Sea lo que sea que traiga el futuro, Dios está con nosotros. Y cuando llegue el momento de ejercer lo que Dios pueda confiarte, lo vas a hacer bien. Alguien diga amén: lo voy a hacer bien. Diga conmigo: Dios está conmigo. Diga conmigo: yo soy un odre nuevo. Y la transformación en mi vida es cada día mejor. ¿Alguien está conmigo? La clave de todo esto es esperar. Diga conmigo: es esperar. Yo me he dado cuenta que la gente que se desespera se equivoca. Espera las instrucciones de Dios. No se mueva si Dios no le dice nada. No se mueva si Dios no dice nada. No se mueva. Él es el que sabe qué es lo que necesitas. Él es el que sabe en el proceso en que nos lleva. Ahora, a Saúl se le despertó el corazón. Y el problema muchas veces radica que cuando se nos despierta el corazón hacia el llamado de Dios y pensamos que ya no necesitamos al profeta que nos estaba instruyendo. Saúl llegó un momento que dijo: pero yo también profetizo. Y Samuel es profeta. Y Samuel le dijo: mira, quédate aquí hasta que yo venga. Y un día dijo: no, pero ¿por qué tengo yo que esperar si yo también soy profeta? Yo también puedo ofrecer sacrificios. ¿Sabes cuál es el problema? Cuando nosotros perdemos la perspectiva y no nos damos cuenta que Dios en nuestro camino puso gente para formarnos. Puso gente para instruirnos. Puso gente para que no nos perdamos. Aun cuando Dios haya puesto en ti la unción para profetizar, espera instrucciones. Aun cuando Dios haya depositado en ti un ministerio muy grande, como evangelista, como pastor, como líder, espera las instrucciones correctas. No hagas lo que hizo Saúl, que él pensó que era independiente. Alguien diga conmigo: independiente. Escúcheme bien. Tu fe,
no es la que te confirman el llamado, es tu obediencia. Yo tengo mucha fe. Yo prefiero que tengas más obediencia que fe, dice Dios. Dale un aplauso al Señor, vamos. Escucha esto. Él fue escogido para ser rey, ¿sí o no? Y para ser rey de Israel, Dios no necesitaba que Saúl tuviera fe, que Saúl tuviera dones. Dios no estaba esperando que Saúl, escúcheme bien, fuera valiente, fuera un gran guerrero. ¿Sabe qué era lo único que Dios esperaba? Que Saúl fuera obediente. Diga conmigo, la obediencia me hace un buen discípulo. Diga, la obediencia me hace ser un buen líder. El problema es cuando yo creo que ya lo sé todo. No vuelvo a ver a nadie mejor. Un líder ungido como Saúl, escúcheme bien, fue ungido porque Dios lo escogió, porque Dios lo amó, porque él necesitaba, escúcheme bien, un verdadero líder. Diga conmigo, un verdadero líder aprende a escuchar opiniones, consejos y a recibir dirección. ¿Quiere ser un buen líder? Aprenda a escuchar. Déjese dirigir. Se puso seria la cosa. Cuando un líder recibe su llamado y ha sido ungido por Dios, eso no quiere decir que ya su proceso se terminó. Eso no quiere decir que ya estamos listos. Eso quiere decir que Dios nos tomó en cuenta. Pero hay hombres que apenas reciben una llamada de Dios, un ministerio de Dios, creen que ya llegaron al final cuando quizás apenas estamos comenzando. ¿Alguien está conmigo? Hay tres cosas que quiero dejarte en esta noche para terminar. Lo número uno, yo creo que aquí se las van a poner las llaves. Número uno, para aprender a escuchar la voz de Dios tienes que aprender a esperar. ¿Cómo? Diga conmigo, esperar. El hecho de que ya se haya despertado en tu corazón un llamado no quiere decir que yo pueda hacer lo que yo quiero. ¿Cómo? Espera recibir las instrucciones de Dios porque eres un ungido. Ahora espera que Dios avance en tu proceso y haga, escúcheme bien, de tu proceso una aprobación. Dele un aplauso a Dios, dele un aplauso a Dios, vamos, dele un aplauso a Dios. Segundo, para aprender a escuchar la voz de Dios, uno tiene que ser enseñable. ¿Cómo? Toque al que está a la par suya, ¿le tenés una cara de enseñable? ¿A qué me refiero con esto? Hijo amado, hija amada, usted que es un discípulo del Señor, diga amén, ¿le conviene? ¿Sabe que es una persona enseñable? Una persona que ha entendido que en tu vida Dios asignó a alguien para enseñarte, para decirte y para hablarte. La mayoría de gente que yo veo que tropieza, se pierde y no alcanza su propósito son los que tienen un espíritu independiente. Dios a nadie llamó de sus discípulos a que fueran llaneros solitarios, a todos los envió de dos en dos, o sea, todos dependían de alguien. Y nosotros nos podemos equivocar. Los problemas comienzan en el caso de Saúl cuando le dio la espalda al profeta Samuel. Darle siempre la espalda al hombre que Dios ha puesto en tu vida para formarte nunca te traerá buenos resultados. ¿Alguien está recibiendo algo esta noche? Por eso Dios puso pastores en tu vida, porque un pastor es alguien que te puede guiar, te puede instruir. No solamente ora por ti, sino que te marca el camino por donde tú puedes llegar a tu destino y tu propósito en Dios. Ese es nuestro trabajo, llevarte de la mano, como un pastor con el cayado, y a veces hay que agarrar la vara. ¿Me escuchó? Si la oveja no hace caso, hay que agarrar la vara. Pero la vara nunca es para dañar, la vara es para corregir. La vara es para enseñar que
Dios tiene cuidado de ti. Alguien diga amén. Número 3, termino. Tienes que aprender a tienes que aprender a no escuchar las voces contrarias. Las voces contrarias. Hay jóvenes que son muy marcados por los padres. Yo en mi caso fui muy marcado por familiares que quisieron robarme la fuerza, el empuje, la fe, la determinación. Pero hoy puedo decirte desde la plataforma a la que Dios me ha permitido ministrar por años, que aprendí a escuchar la voz de Dios, que siempre me ha dicho: tú sí puedes. Cuando alguien te diga que no puedes, escucha a Dios que te dice: tú todo lo puedes en mi Hijo Jesucristo. Dale un aplauso al Señor, dale un aplauso al Señor. Y esto es muy fácil de distinguir. Siempre que venimos a la iglesia, se levantan las personas que critican lo que hacemos o lo que tratamos de hacer en la iglesia. Siempre están cuestionando tu transformación, ¿sí o no? Pero usted todavía habla feo, porque se le salió un ajo y una cebolla. Pero usted tiene que decirle: estoy en un proceso de transformación, ya Dios está trabajando en mí. Pero la gente que se come las trampas de Satanás o cae en las trampas de Satanás es aquella que dice: sí, es cierto, yo sigo siendo el mismo. Mira, yo soy un hipócrita. ¿Le ha pasado a usted eso? Que el enemigo quiere hacerte sentir como un hipócrita. Te quiere hacer sentir como que la transformación de Dios no se ha dado en tu vida. Y entonces le haces caso a esas voces y se aleja de la iglesia de la persona. Y entonces dice Satanás: aquí era donde te quería tener, fuera de la arca de Dios, donde Dios protege y bendice y cuida a sus hijos. Nunca permita, escúcheme bien, y nunca renuncie a lo que Dios tiene para usted. Diga conmigo: nunca. Eso hay que gritarlo, diga: nunca voy a renunciar a lo que Dios tiene para mí. Nunca. No renuncie. Esto es una batalla, esto es una guerra todos los días. Hay que levantarse una vez más y volver a ponerse en posición de batalla. Elías se le olvidó que esa batalla era temporal, la de los 400 profetas de Baal, porque luego tendría que enfrentar a esa bruja llamada Jezabel. Se le olvidó y dejó de pelear. Y cuando usted deja de pelear, empieza a caminar hacia atrás. Diga conmigo: jamás voy a caminar hacia atrás. Porque un buen líder, un buen discípulo siempre necesita el poder de la dirección de Dios. ¿Qué necesitamos como iglesia? La dirección de Dios. Ahora, ya Dios dijo quién es usted. Un hijo. No hay nada más grande en esta tierra que un hijo de Dios. Como dos amenes ahí, así, suavecitos. No hay nada más poderoso que el poder de ser hijo de Dios. Para que usted comience a hacer lo que le toca hacer. Para que usted primero sea y luego haga. El problema es la gente que quiere hacer sin ser. El fracaso más grande. Vamos, dale un aplauso a Dios, dale un aplauso a Dios. Lo primero que yo tengo que hacer es transformar mi mente en quién soy. Porque cuando yo no sé quién soy, no puedo hacer lo que el Padre quiere que yo haga. Y yo siempre digo: yo soy un hijo. ¿Quién es usted? Hijos. Y la Biblia dice que si somos hijos, somos herederos. Y que si somos herederos, somos coherederos de la gracia. Entonces es importante que antes de hacer, usted y yo seamos. Siempre digo esto y lo volveré a decir muchas veces, porque es mucho lo que el enemigo nos roba cuando no sabemos quiénes somos. El hijo pródigo llegó a la casa del padre y le dijo: hazme como uno de tus jornaleros, ponme a trabajar para sentir que soy hijo. Y el padre le dijo: tú no necesitas trabajar para ser hijo, ya eres hijo. Siéntate en la mesa donde se sientan los hijos. No necesitas trabajar para ser hijo. Tú primero tienes que ser para luego hacer. Alguien levántele un aplauso a Dios en esta hora. Escúcheme. Así es como yo puedo hacer lo que Dios quiere que yo haga. Ahora la pregunta es: ¿te atreves a hacer lo que Dios quiere? Qué suavecito. ¿Te atreves a creer que Dios te escogió para cosas grandes? Ahora diga conmigo: tengo que ser mudado en un nuevo hombre, en una nueva mujer. ¿Sabes por qué? Porque sin transformación no podemos ver todo el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Por eso usted ve
que cuando Dios escogió a Saúl, primero lo mudó. ¿Qué dice? Lo mudó, lo cambió, lo mudó de adentro hacia afuera. El propósito de Saúl estaba vigente, el plan de Dios estaba vigente, y todo se echó a perder, escúchame bien, cuando él dejó de escuchar la voz de Dios, la voz del profeta, que representaba la voz de Dios.